Hoy nos encontramos con la doctora Nidia Bonet Jordán. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Todo muy bien, alegre de estar nuevo entre estas paredes. Qué bueno que esté con nosotros hoy. Antes de comenzar a hablar sobre, ¿verdad?, su trayectoria profesional y los años que usted ha estado con nosotros aquí en la escuela, le quisiéramos preguntar dónde usted nació Pues yo nací en Santurce, en el Ashford, que antes se le decía el presbiteriano. Sí, ahí. y se crió en esa área en Sí, Santurce. bueno, yo vivía aquí detrás en Villa Nevares. Mis papás inicialmente vivían en la organización Roosevelt, después se mudaron aquí a Villa Nevares, pero yo estudié toda mi vida en la Academia Santa Teresita, que era en la calle Loíza, porque mi abuelita vivía en la calle Las Flores y ahí yo me quedaba todos los días, así es que sí, me crié en Santurce y San Juan toda mi vida. ¿Y sus papás cómo se llamaban? Mi papá se llamaba Augusto Bonet Ríos y de Mayagüez, Puerto Rico, como decía, en la capital de Puerto Rico. Y mi mamá, María Luisa Jordán Bey, sí, también de San Juan. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo un hermano, se llama Luis A. Bonet, que vive actualmente en Austin, Texas, desde que se graduó de ingeniero, pues él consiguió trabajo por allá y hizo su vida en Estados Unidos. ¿Y qué recuerdos de su infancia tiene usted que pueda compartir con nosotros? Ay, madre, muchísimos recuerdos. Yo me crié entre San Juan y Mayagüez. Durante la semana estaba con mi abuelita, la mamá de mi mamá, y me quedaba allí todos los días. Y esa casa para mí era especial, era de esas casas de antes que las puertas no eran ventanas de Miami, sino las ventanas que se abrían, que los vecinos estaban allí cerca. Me crié mucho en esa parte del día entre muchas personas mayores y aprendí a valorar a las personas mayores por eso. Y después en mis veranos y en las navidades iba a Mayagüez en casa de mis tíos, estaban dos de mis primas y allí me pasaba todo el verano en Mayagüez y en las navidades. Allí aprendí muchísimas porque ellas tienen 7, 8 años mayor que yo, así que aprendí muchísimas cosas. Ellas creían que yo era su muñeca y cosían y eso, pero me enseñaban, así que aprendí pues pude compartir mucho con mis abuelitos paternos que tenían una finca en el barrio Miradero, esa finca que colinda con el colegio de Mayagüez y lo que era el zoológico de Mayagüez, pues esa era la finca de mis abuelitos y allí yo iba todos los días con mis tías porque ellas ayudaban a mis abuelitos a cuidar. Y pues la pasaba súper bien, me encantaba, O sea, que usted tuvo una relación bien estrecha con sus papás y bien especial con sus abuelos. definitivamente. La familia, mis padres me enseñaron que era lo primero y que había que valorarla y fue bien estrecha y nunca vi ninguna diferencia entre mis dos familias. Yo compartía con ambas y ellos también compartían con ambas. Mi padre era un hombre muy querido en la familia de mi mamá y mi madre era muy querida en la familia de mi papá. Tal es así que una de mis primas hermanas fue la que la cuidó en su vejez, hasta casi al tiempo de ella fallecer. ¿Y usted estudió todos sus años de escuela en la academia o estuvo en alguna otra? Yo estudié en una escuela pequeñita que se llamaba El Paraíso del Niño en el Kindle, que era en Santurce, cerca del Colegio San Jorge, ahora no recuerdo el nombre de la calle, pero desde primer grado hasta grado 12 yo estuve en la Academia Santa Teresita en la calle Loíza, que actualmente pues ya no existe lamentablemente, un colegio extraordinario. Monjas americanas de Michigan, este, y en donde, pues, en aquel momento lo resentía un poquito, ¿verdad? Porque uno, ama, sueña y vive en español, pero allí, pues, nos enseñaron inglés y nosotros teníamos que hablar inglés todo el día, excepto en la clase de español y en el recreo, por supuesto. Así que eso era, pues, un poquito, pues, vamos a decir, difícil hasta que ya uno se acostumbró, pero le agradezco mucho a ese colegio que me dio una preparación excelente para poder, pues, seguir mis estudios en la universidad. Y una vez usted se gradúa de high school, ¿en dónde hace el bachillerato? Pues, mi mamá en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, para contestarte así rápidamente. Y eso no tuve ninguna duda de que yo iba para allí. Mi madre era empleada de la Escuela de Medicina, pero destacada en el Departamento de Salud. Así que yo conocía la YUPI desde niña, y conocía, la escuela vieja de la Escuela de Medicina allá en San Juan, y yo vivía enamorada de ese lugar. Así que para mí fue estupendo poder comenzar mis estudios en la famosa YUPI.
¿Y el bachillerato en qué lo hizo? Mi bachillerato yo lo hice en premédica. Realmente para esa época había un acuerdo entre la Escuela de Medicina y la Universidad de Puerto Rico, donde uno podía hacer la premédica 3 años nada más, no tener el bachillerato, poder entrar a la Escuela de Medicina y con el primer año de medicina te otorgaban el bachillerato en ciencias naturales y así fue que yo lo hice. ¿Y cuándo usted percibió que era estudiar medicina? ¿Cómo fue eso? Pues eso es bien interesante y yo se lo hablaba muchísimo a mis hijos porque a veces que uno viene por un camino y papá Dios te manda después por otro. Ambos padres eran contables, así que en mi casa se respiraban números, AM y PM, y eso era lo que yo creía que quería ser contable igual que mis padres. Pero antes entraba en primer año en la universidad, en un año general, donde uno, como yo le digo a los estudiantes, a uno se desarrollaba como una célula totipotencial y entonces uno sabía de verdad para dónde querían ir. Siempre había amado la ciencia y las matemáticas, así que yo sabía que una de esas áreas eran las que yo me quería, por donde me quería ir. En aquel entonces tenía una vecina, doña Josefina, que era profesora aquí de microbiología en la Escuela de Medicina, y ella me hablaba de la Escuela de Medicina y de la profesión de ser médico. Yo solo veía bien lejano a mí porque en mi familia no había nadie que fuera médico. Ella me fue hablando y yo me fui entusiasmando con lo que ella me decía y decidí un día hacerme voluntaria en el hospital municipal de las niñas voluntarias, jóvenes voluntarias. Yo estaba en la universidad y ahí fue que yo me di cuenta que de verdad que lo que me decía doña Josefina era correcto, que esa profesión era para mí. A mí me gusta mucho el servicio, me gusta mucho la gente. Lo que yo veía ahí era para mí bien especial, cómo los médicos trataban a los pacientes, las enfermeras, toda la dinámica del hospital me encantó. Y yo entonces dije para dentro de mí, yo creo que esto es lo mío, así que yo voy, definitivamente me tengo que ir para Facundo Hueso, para Ciencias Naturales, y ahí pues hacer todos los créditos para solicitar a la Escuela de Medicina. Y ese día que usted recibe la noticia de que fue aceptada, ¿cómo fue eso en su casa? Imagínate, un barullo bien grande, una alegría tremenda. Antes, no sé si todavía lo hacen, si te mandaban un sobre blanco chiquitito, era que no te aceptaban. Si te mandaban el sobre de Manila grande, ya tú sabías que cuando ese sobre Manila llegó, de hecho el que lo recibió fue mi papá, así que cuando yo llegué de la universidad, estaba él esperándome con el sobre en la mano sin abrirlo, pero ya él sabía lo que significaba. Así es que fue una alegría tremenda y para mí fue gran satisfacción poder entrar a la Universidad de Puerto Rico a la Escuela de Medicina. Y una vez usted entra en la escuela de medicina, porque es un cambio, no es lo mismo cuando estaba haciendo el bachillerato y entra a medicina. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros años? Pues fíjate, aquí mismo en este anfiteatro número 1 fueron mis primeras clases. Era difícil, las materias eran difíciles, la cantidad de estudios era muchísimo más que en la universidad, así que las horas de estudio se convertían en mucho más. Pero mi clase fue una clase bien, bien compenetrada uno con otro. Nosotros éramos 150, porque para aquella época se aceptaban 150, y yo entré a la Escuela de Medicina, lo que en aquel entonces se llamó el currículo nuevo. Era un currículo completamente integrado. No habían clases aparte, no había anatomía como tal, ni fisiología como tal, sino eran bloques por sistema, y dentro de cada bloque nos hablaban de la fisiología, de la anatomía, de la bioquímica. Todas las materias se hablaban en conjunto relacionados a los problemas del sistema. Así que era basado en problemas, basado en sistemas, el primero y el segundo año. Y así surgieron mis primeros 2 años en la Escuela de Medicina. Fue tremendo, o sea, uno realmente, como dicen los estudiantes, se tenía que quemar las pestañas y estudiar un montón, pero yo tengo buenos recuerdos de todos mis profesores, profesores excelentes, que hoy en día algunos pues lamentablemente ya no viven, pero que los recuerdo como que fueron de mucho valor para mi crecimiento profesional y personal, definitivamente. Y una vez usted hace los 4 años de medicina, usted hace un internado en... Sí, yo hice tercero y cuarto año, antes cuando uno hacía tercero tenía que hacer lo que se llamaban los extramuros, así que fui a Caguas a hacer pediatría, me tocó allá y me enamoré de la pediatría. Así es que cuando en mi último año, mi esposo no quería que yo fuera pediatra por las guardias y esto y lo otro,
Y entonces inicialmente yo pensé solicitar radiología, pero mi esposo me vio que yo no estaba contenta con esa elección, así es que me dijo, en aquel entonces nosotros todavía no éramos esposos, pero me dijo, no, tienes que hacer lo que tú amas. Así es que solicité a pediatría y me aceptaron en lo que en aquel entonces se llamaba el Hospital Universitario del Niño, que hoy es el Hospital Pediátrico Universitario, cambió de nombre con los años. La próxima pregunta iba a ser por qué escogió la pediatría, pero ya no los acaba de explicar, pero explíquenos qué es la pediatría. Ay, caramba, para mí es la mejor especialidad. Trabajar con niños es una maravilla. Los niños son tan genuinos, tan honestos, este, uno la pasa muy bien. La pediatría es la medicina de los niños, igual que medicina interna es la medicina de los adultos. Así es que tanto la medicina interna como la pediatría, el enfoque es todo medicina, nada es quirúrgico, ¿verdad? Pero la pediatría tiene una particularidad que es que cambian las cosas de acuerdo a la edad del paciente, así es que uno tiene que aprender a lidiar con los recién naciditos, el neonato, después con los infantes, después con los preescolares, que son los más grandecitos, que son los andarines, que son bien saltones y no se dejan y lloran y no se dejan en la mamá. Y después entonces los más grandecitos, que es mucho más fácil hacerle el examen físico, incluyendo las entrevistas. Y ya más grandecito, una de las cosas que me maravillaba a mí es que cuando yo los veía entrar y la mamá empezaba a decirte eh, tal o cual cosa de la enfermedad, por esto es que vengo, esto y lo otro, los nenes, no, mami, eso no es así. Y uno se moría de la risa porque los nenes son genuinos, se recuerdan de las cosas y algunas veces se recuerdan más cosas de las que uno cree que pueden ayudar a uno. Así es que la pediatría es una ciencia profunda en donde nos enfatizamos en el bienestar del paciente pediátrico hasta la edad de los 21 años y es una profesión de gran satisfacción, donde creo que cualquier persona puede desarrollarse siempre y cuando le guste mucho trabajar con los niños. Es una profesión en la cual alguien se puede especializar. Yo no me arrepiento para nada. Si yo tuviera que volverlo a escoger, lo volvería a escoger igualmente. Fui feliz todo el tiempo que lo profesé, sentía que lo amaba y todavía no me he podido despegar completamente. ¿Tiene algún otro entrenamiento que usted haya realizado? Sí, una vez que ya estaba en mi tercer año de residencia, la doctora Valcárcel en aquel entonces, pues no sé, ella tal vez notó algo en mí que yo todavía no conocía y ella me invitaba a lo que eran los talleres de currículos en la escuela de medicina. Así que desde ese entonces empecé a pensar en la academia como una rama en la que yo me quería desarrollar. Y ya una vez pues que me quedo aquí en la escuela trabajando en el hospital pediátrico, pero como profesora de la escuela, pues me embebo inmediatamente en todas las cuestiones curriculares. Cursos de hechiza en aquel entonces, de diagnóstico físico con el que trabajé con el doctor Sobrino y el doctor José Eugenio López. Y así sucesivamente fui caminando hacia ello. Y para aquel entonces el Harvard Macy Institute ofrecía unas becas a aquellas personas que quisieran desarrollarse en lo que se llamaba el Physician Educator Programs, que para esa época no había tanto como ahora unas maestrías en educación formales, en educación médica, sino que esto era como un equivalente sin ser una maestría. Y ahí pues yo solicito, me gano esa beca y pude del año 96 al 97 pues hacer ese programa en Boston, en la Universidad de Harvard. ¿Cuándo comienza usted a laborar con nosotros? ¿Inmediatamente termina sus estudios? ¿Cómo fue ese Sí, proceso? yo empecé a trabajar para la Escuela de Medicina desde julio de 1981, hasta el 2018 que fue que me jubilé. Y esa experiencia como docente, cuéntenos. Ah, no, la experiencia como docente para mí fue maravillosa. Yo siempre decía y digo que me pagaban por divertirme, porque a pesar de que, pues, la gente me visualizaba como alguien bien fuerte, esto, lo otro, pero es que mi único ánimo era que las cosas estuvieran bien, que los estudiantes aprendieran, que nosotros pudiéramos dar el máximo por esos estudiantes que ya venían y que nosotros necesitábamos que ellos se desarrollaran en los futuros médicos. Así que para mí la docencia fue un eye opener. Conocí mucha gente,
estudiantes, profesionales que pasan por mi mente en un minuto, todos ellos, y formaron lo que soy yo hoy en día. ¿Y ha tenido alguna experiencia como investigadora? Bueno, yo realmente la investigación clínica la fue muy poca. Básicamente la experiencia más grande que tuve fue con la Universidad de Brown University y la doctora Cynthia García Cole y la doctora Valcárcel, en un programa, en un estudio que duró como 3 años y medio, de pacientes de malnutrición intrauterina. Y fue tremendo. Nosotros pudimos, yo hacía la clínica de pediatría y le daba seguimiento a todos esos pacientes desde que nacían hasta que cumplían los 2 años de edad. Usted ha pertenecido a varios comités, juntas dentro de nuestra escuela, ha estado en currículo, en la acreditación. Cuéntenos sobre esa experiencia. De la acreditación. Ah, wow. Pues mira, yo estuve en casi todas las acreditaciones desde la década del 80 hasta la última en el 2017. De hecho, allí en lo que fue mi oficina, allí tengo guardado todos los resúmenes de todas las acreditaciones, porque siempre he pensado que la historia es importante recordarla para uno poder después abstraer de ahí lo bueno. Y si se tiene que repetir, se repite. Una experiencia trabajosa, pero extraordinaria. Aprenderse todos los estándares de acreditación, cómo cambiaban de 4 años y volvían otra vez a cambiar y uno tenía que estar luchando con las diferentes facultades, con los estudiantes, con los diferentes cursos para que todos estuvieran encaminados hacia nosotros obedecer esos estándares, poder tener una educación de calidad y por ende una escuela bien acreditada. Yo tuve la suerte de que la doctora Nidia de Jesús, que era la decana ya para la década más o menos 1985 como hasta el 90, no recuerdo los años exactos. Sé que en el 1987 ella me nombró al comité de currículo. Desde entonces pertenecí al comité del currículo hasta el día que me jubilé. Y fui viendo cómo ese comité fue evolucionando. Un comité donde había muchas personas excelentes, innovadoras, trabajadoras, eh, resilientes y gente que de verdad tenía un interés increíble porque la escuela echara para adelante. Una de las anécdotas que recuerdo para una acreditación fue con el doctor Román Franco, que en ese entonces vino el doctor Cassebaum, y nosotros teníamos una dificultad con que nuestros estudiantes pasaran lo que en aquel entonces era el National Board, que después más adelante se llamó el USMLE, que pasaran con unas percentilas altas. Nuestros estudiantes eran inteligentes, salían bien, después se iban a Estados Unidos, a diferentes partes del mundo, incluyendo Puerto Rico, y eran clínicos excelentes, admirados y queridos por todos, y hasta, como dice, los buscaban para tenerlos, pero no salíamos esos exámenes nacionales bien y eso nos perjudicaba en cuanto a la acreditación. Y el doctor Casseman fue un duro crítico para esta escuela. En aquel momento, bajo la dirección del doctor Román Franco, nos prometimos los profesores de esta escuela de medicina que nuestros estudiantes iban a mejorar en esa passing rate del USMLE, en aquel momento el National Board. Y eso fue una lucha gigante, como el doctor Román Franco nos facilitó el adiestramiento a todos los profesores, cómo hacer preguntas, cómo hacer objetivos, cómo mejorar todos nuestros cursos para darle a los estudiantes lo que ellos necesitaban para pasar esos exámenes. Luego hacer los requerimientos a los estudiantes. Este examen, ¿verdad? O sea, ahí fue que se instituyeron los shells en todos los cursos de tercer año y más adelante se instituyeron en todos los cursos de primero y segundo. Y cómo exigimos que tenían que pasarse porque era como una etapa de crecimiento para que el estudiante se fuera preparando para ese otro examen que era más grande, que era el de licenciatura. Para eso nos ayuda una persona que quiero reconocer hoy que se llama el doctor Noel Caraballo. El doctor Noel Caraballo dirigía la oficina de evaluación en aquel entonces bajo el doctor Román Franco y nos ayudó muchísimo haciendo múltiples estudios que nosotros pudiéramos correlacionar cuáles eran los verdaderos problemas que nosotros teníamos para poderlos subsanar y hacer que esos estudiantes salieran bien. Desarrolló la fórmula con la que transportábamos la nota de los shelf a una nota de A, B y C de 0 a 100% para poderla acomodar a nuestro sistema de calificación.
Así que fue una persona definitivamente vital e importante en el desarrollo inicial de que los estudiantes estuvieran bien. No me he desviado del asunto de la acreditación porque todo esto era importante para la acreditación. Si nosotros no pasábamos, nuestros estudiantes no empezaban a subir las percentilas, nosotros teníamos una espada de Damocles que ya nos estaban velando por esa área, que no fuera esa un área débil o coja que nosotros estuviéramos. Así es que esa fue una de las maneras, de las múltiples maneras en las que luchamos. No puedo decir que yo sola, porque hoy reconozco en este lugar personas como la doctora Zulma González, que dirigía el curso de cirugía, la doctora Guevara, que dirigía el curso de psiquiatría, después la doctora Gloria González, la doctora Romaguera, que dirigía OB-GYN, la doctora Ivonne Jiménez, que dirigía medicina interna, y el doctor Aníbal Marín, que dirigía medicina de familia. Creo que los he dicho todos. Eran 7 cursos. Más adelante, pues, la doctora Wilma Rodríguez dirigía la parte de radiología y recientemente la doctora Vilma Olivieri. Y esas titanas y titanes fueron un puntal gigante para que hubiera un cambio dramático de 180 grados en nuestra escuela y que nuestros estudiantes pudieran salir mejores en esos exámenes y nosotros llevarlos a lo que en el día de hoy estamos tan orgullosos, que es que hemos llegado y hemos sobrepasado la media nacional, que eso es algo bien importante, pero tomó tiempo, fue duro, fuerte, pero nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber podido lograr esas cosas. Pero tengo que reconocer que esa no fui yo, yo fui parte, pero todas esas personas estaban ahí. Sin esos pilares y otros más que a lo mejor yo no he dicho ahora mismo en estos momentos, no hubiéramos podido lograr lo que nosotros hemos logrado hoy, bajo la tutela del doctor Román Franco primero, después el doctor Francisco Joglar y después los otros decanos, ¿verdad?, que vinieron después. Pero te diría que entre el doctor Román Franco y el doctor Joglar, que fueron en esa etapa tan difícil para lo que se refiere a ese tema, ellos fueron la mano firme que dijo sí, vamos a apoyarlo, vamos a darle mano libre, pero a la misma vez exigiéndonos para que lográramos las cosas que se tenían que lograr y, ¿verdad?, vamos a decir, triunfar como escuela. Doctora, tengo entre mis notas, su trabajo ha sido reconocido por los estudiantes y también le otorgaron el Emeritus Award doctor Juanes Jiménez. ¿Cómo usted se siente al ser reconocida por los estudiantes? No, ese es el mayor reconocimiento que uno puede tener. O sea, te pueden reconocer todo y uno lo aprecia, lo agradece, lo lleva adentro, se siente alegre humildemente, porque uno sabe que uno solo no lo hizo, que dependió de muchas otras personas para poderlo lograr, pero te da alegría y satisfacción. Pero cuando un estudiante te reconoce, ese es el mejor premio que ningún profesor pueda tener. En varias ocasiones sí, las clases de tercer año, varias clases de tercer año me hicieron el honor de reconocerme. Y además de eso, tuve un reconocimiento que lo llevo muy, muy grande y fue para la acreditación del 2002, en donde pues hicieron una actividad aquí mismo en el Teatro número 2, bajo el doctor Joglar y la doctora Miriam Márquez. Me hicieron un reconocimiento porque en aquel momento, ¿cómo se dice? El CME dijeron que había sido por primera vez. Yo, si eso lo había ocurrido antes, yo no lo sé. A mí me dijeron que por primera vez el LCME había hecho un reconocimiento al curso de pediatría que yo dirigía como un curso refrescante, con un curso completo, organizado, estructurado, donde los estudiantes se sentían bien y aprendían. Y de hecho, eso me llegó. Y hablando de ese reconocimiento, pues quiero reconocer hoy aquí a la doctora Margarita Cáceres, que era la persona antes que mí que dirigía ese curso y que definitivamente lo llevó a un nivel súper alto. Yo tuve el honor humilde de poderle pisar sus pasos, y le prometí a ella que yo iba a hacer todo lo posible porque el curso no perdiera mérito en la escuela de medicina. Creo que se lo cumplí. Ella todavía vive y nos queremos mucho.
creo que se lo cumplí. Del otro premio del Emeritus, pues ese premio me fue otorgado durante la pandemia, por la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Es un premio, el Emeritus Award el doctor Juan Jiménez, se llama doctor Juan Jiménez, que fue el director del Departamento de Pediatría del Hospital Municipal muchísimos años, una persona súper reconocida, y me fue otorgado. Y yo pues humildemente lo acepté y fue para mí un honor súper, súper grande ser reconocida por todos los pediatras de Puerto Rico. Doctora, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiere estudiar medicina y que considere especializarse en la pediatría, ¿qué le diría? Primero que todo, que se asegure que esta es su profesión, porque ser médico es una profesión muy especial y muy honrosa. Y lo que quiero decir es que nosotros nos debemos al paciente. El paciente para todo médico es el centro. Nosotros tenemos que luchar por él. Así que tiene que entender que su familia está ahí. No puede dejar de ser primero. Es obvio que es primero tu familia. Pero paralelo a tu familia está tu profesión, que tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo, tienes que ser honesto en todas las cosas que haces. No solamente en la honestidad, hablo de las cuestiones económicas, no me hablo de ese tipo de honestidad. Es honestidad en todo, en que lo que tú hagas, lo hagas alegremente. En lo que tú hagas, tú lo hagas con el esfuerzo máximo de lo más que tú puedes dar. En que reconozcas cuando no puedes o cuando no sabes que hay otras personas a las que uno tiene que recurrir para pedir ayuda. Se tiene que adiestrar, tiene que, ¿verdad?, pasar por todo este esfuerzo son 3 o 4 o 5 años de bachillerato, todo depende de qué bachillerato cojan, porque los que entran aquí de ingeniería tienen casi todos 5 años de estudio, ¿verdad? Y después son 4 de medicina y después el número de años que te lleve la especialidad. Pediatría son 3, pero hay especialidades como neurocirugía que son 7 años, o sea que son muchos años y tú tienes que entender que entenderte a ti mismo, de que esto verdaderamente es lo que a ti te gusta. Yo lo descubrí cuando fui a ser voluntaria en el hospital municipal. Ahí yo me hice esa pregunta, ¿tú puedes con esto? ¿Tú puedes con ese sufrimiento? ¿Tú puedes con esas personas? ¿Tú puedes trabajar todas estas horas de las que están hablando estas personas con la intensidad que están trabajando? Y esa pregunta yo me la contesté y me dije que sí. Entonces con esa entré con ese compromiso. Ese era mi compromiso, que yo iba a dar el 100%, sin abandonar mi familia, pero el 100% a mi profesión. Así es que a los estudiantes, pues les digo a todos que ser médico es lo mejor del mundo. Digo, otras profesiones tienen también ¿verdad? Mis hijos dirían, ingeniería, y otros dirían otras profesiones, abogacía, qué sé yo. Todas las profesiones tienen una cosa buena. Pero para mí, medicina es lo mejor porque nosotros podemos con eso ayudar a otras personas. En el servicio, ayudar a otras personas, ayudar a pacientes, ayudar a sus familias. Si te desarrollan el ambiente académico, ayudar a los estudiantes, ayudar a tus compañeros de facultad, ¿verdad? Ayudar al personal en el término de la universidad, del no docente. Uno está aquí para servir y para ayudar. Y eso es lo que yo le diría, que el servicio es la palabra clave y principal en lo que se refiere a la medicina. Doctora Nidia Bonet, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Que pasen buen día.